Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Damos gracias al Señor, hermanos, porque hemos llegado a la última enseñanza. Creo que son 12 enseñanzas hoy día las que ya, como digo, gracias al Señor, estamos concluyendo la carta del apóstol Pablo a Tito. Así que les pido que abran su Biblia en Tito 3 y hoy día vamos a desarrollar los versículos del 12 al 15. Y esto tiene que ver con los saludos y bendiciones finales de el apóstol Pablo a Tito y en consecuencia también a la iglesia allí en Creta. Dice así la Biblia: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es muy importante, hermanos, y creo que es conveniente, como ya es la última enseñanza, de poder compartir hoy día un breve repaso general para poder tener un trasfondo ya y pueda ser un poco más comprensible esta última enseñanza, independiente de que también la tengamos grabada versículo por versículo en las enseñanzas anteriores. Quiero pedirles que por favor veamos en primer lugar en Tito 1, versículo 5, porque creo, sin temor a equivocarme, que el propósito principal del apóstol Pablo está en el hecho de que haya encomendado a Tito con esta labor tan importante. En Tito 1:5, Pablo le dijo estas palabras: por esta causa te dejé en Creta, no olvidemos que Creta era una isla al sur de Grecia, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Podría preguntar lo siguiente: ¿cuál fue el propósito mediante el cual Pablo deja a Tito en Creta? La respuesta está en el texto 5 con el verbo corrigieses. Dicho de otra manera, Pablo entonces deja a Tito en Creta con el propósito de corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente significa arreglar lo que está desviado, arreglar lo que está chueco, arreglar lo que no está recto. Otra pregunta: ¿a través de qué Tito podía corregir lo deficiente? Está también la respuesta en la segunda parte del texto 5, estableciendo ancianos en cada ciudad, así como yo te sugerí. No dice eso. Así como yo te propongo, tampoco dice eso. ¿Qué dice Pablo? Así como yo te mandé. Bajo la autoridad apostólica que yo tengo, te mando por la autoridad que el Señor a mí me da, de que corrijas lo deficiente, pero no lo hagas solo, Tito. Comienza a establecer ancianos en cada ciudad para dicho propósito. Entonces, en eso se comienza a desarrollar todo el resto de la carta. Ahora bien, el versículo 6, porque Tito pudo haber dicho: ¿qué tipo de ancianos? Bueno, Pablo le clarifica y le dice: el que fuera irreprensible. Y comienza ahí los requisitos espirituales y del carácter que debía de manifestar cada anciano en la isla de Creta para llevar a cabo el propósito de corregir lo deficiente. Y ahí comienza la lista: marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se tenía que corregir lo deficiente? A través de ancianos. Versículo 10 lo dice:
porque hay muchos contumaces, habladores, de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Tapar la boca a través de quiénes? De los ancianos, que tendrían en este caso, ¿verdad?, características espirituales, virtudes espirituales dadas por Dios para llevar a cabo ese propósito. Vendrían falsos maestros a la iglesia, vendrían contumaces a la iglesia, vendrían insubordinados a la iglesia, vendrían desobedientes a la iglesia. Debía de haber ancianos establecidos, ancianos conforme al propósito y carácter del Señor, para tapar la boca a estos hombres. Hombres que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Entonces nos damos cuenta que el capítulo 1, ese es el desarrollo del capítulo 1, dejando de lado, por supuesto, el saludo, que son del versículo 1 al 4. ¿Me entienden? Entonces eso es muy importante. Ahora bien, el capítulo 2, el apóstol Pablo aquí hace un contraste, porque anteriormente estaba hablando de los contumaces, habladores de vanidades, y por eso Pablo utiliza la palabrita pero tú. Eso indica un contraste claro aquí. Tito, tú no eres como los contumaces, tú no eres un hablador de vanidades, por lo mismo, tú tienes que hablar lo que está de acuerdo, lo que está conforme con la doctrina. Ahora bien, esos grupos de personas están clarificados del versículo 2 en adelante. Son los ancianos, hombres de edad, ancianas de la misma forma, mujeres jóvenes casadas, jóvenes en general, y también el llamado a la sana doctrina en cuanto a su conducta también tenía que ver con los jóvenes. Y en este caso, con los siervos, los empleados, para que se sujetaran a los amos. En otras palabras, no solo Tito debía hablar la sana doctrina, sino también tenían que reflejar la sana doctrina, tanto verbal como conductualmente, los ancianos, ancianas, mujeres jóvenes casadas, jóvenes en general y empleados. ¿Por qué? Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso lo explicamos claramente, que nosotros enseñamos claramente la salvación por gracia y para siempre, pero eso no nos da la licencia para pecar. No se convierte la gracia en libertinaje, al contrario. ¿Qué enseñamos? Que una vez que Dios nos ha salvado, el creyente renuncia al pecado y renuncia a la impiedad. Y es lo que tenían que hacer los ancianos, los 5 grupos mencionados anteriormente. Esto habla y exhorta y reprende. Todo lo dicho anteriormente, Tito debía de hacerlo con toda autoridad. Y nadie debía de menospreciarlo, porque la autoridad de Tito era una autoridad delegada por Dios. Tito no tenía una autoridad natural o no tenía una autoridad inherente. La autoridad que Tito tenía era de parte del Señor, por lo tanto nadie podía menospreciarlo. Habla como que mandas. Epitague en el griego, lo vimos claramente en las enseñanzas pasadas, significa hablar con toda autoridad. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo hace un recuerdo muy interesante a Tito y en consecuencia a la iglesia, y era de sujetarse a los gobernantes y autoridades gubernamentales, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Porque es importante recordar lo siguiente y dejar unos minutos, aunque ya hablamos de esto, lo voy a mencionar por lo siguiente. Ustedes están conscientes, hermanos, que hace un par de semanas atrás, en nuestro país se ha ya confirmado, se ha aprobado la ley respecto de la unión civil, personas del mismo sexo.
Y poco antes también, un mes o un mes y medio anteriormente, en los Estados Unidos, considerando que solo algunos estados habían aprobado esta ley de unión civil también, se hizo ya una ley general que todos los estados allí, ahora por decreto del gobierno, adoptaran y aprobaran la ley en todos y cada uno de los estados de Estados Unidos. Entonces, si eso es algo ahora que tiene que ver con el gobierno, si es una ley de gobierno, entonces, y un nuevo creyente, por ejemplo, viene y lee Tito 3:1, ese nuevo creyente probablemente comience a confundirse. ¿Por qué? Porque el texto dice que nosotros, los creyentes, que también somos civiles, que estamos inmersos en una sociedad, que estamos inmersos dentro de un país, somos parte de un estado, y que la Biblia nos diga que tenemos que sujetarnos y que tenemos que someternos a los gobernantes y autoridades, considerando que están legislando de manera inmoral, considerando que están legislando de una manera que viola y que están traspasando los límites que Dios ha delineado claramente en su palabra. Entonces, ¿qué va a suceder con el nuevo creyente? Bueno, eso lo explicamos claramente en 2 o 3 enseñanzas atrás. El creyente debe someterse al gobierno solo en la medida que el gobierno no viole nuestra ley superior, que es la palabra del Señor. En el momento en que el gobierno viola, pasa por alto, transgrede o agrede los principios de la palabra del Señor, los creyentes tenemos la facultad, tenemos la autorización de parte de Dios para no someternos y no sujetarnos a las autoridades civiles. Vimos ese ejemplo con Daniel y sus 3 amigos allí en Babilonia. Todos ellos se sometieron al gobierno en Babilonia. Todos ellos se sujetaron a Nabucodonosor en todo lo que tenía relación con las leyes gubernamentales, leyes civiles, allí donde estaban. Sin embargo, cuando Nabucodonosor se le ocurrió elevar una estatua y comenzar a adorarla al son de bocina, de instrumentos musicales, entonces los amigos de Daniel no se sometieron al rey y prefirieron ir al horno, ser quemados. Daniel prefirió ir al foso de los leones, pero no transar sus convicciones espirituales en la palabra del Señor. Dios les había dado una ley a estos hombres piadosos, hombres de fe. Daniel y sus amigos, Dios había dicho: yo soy el único Dios verdadero y no hay más Dios. Yo soy Jehová, yo soy el primero y el último. De hecho, Deuteronomio 6, el gran pasaje de los judíos, ¿verdad? El monoteísmo, que sustenta su monoteísmo en ese pasaje respecto que Jehová dijo, Jehová Dios de Israel, Jehová Dios uno es. ¿Cómo podían adorar a otro Dios que no fuera el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces en ese momento no se sometieron al rey. Por eso es que es importante, y vuelvo a enfatizar este versículo. Tenemos que tener mucho cuidado como creyentes y también estar preparados para presentar defensa, ¿verdad?, a todo aquel que os demande razón de la esperanza que nos está guardada en los cielos, como dice el apóstol Pedro. Que nuestros argumentos no sean vacíos ni emocionales, sean argumentos sólidos, ¿verdad?, que tengan un sustento, algo congruente, algo consistente, tanto en nuestra fe como en este caso que se sustente en la palabra del Señor. Entonces el llamado es ese, recordarles a que se sujeten a los gobernantes, que a nadie difamen. Si son gobiernos corruptos, si son gobiernos injustos, Dios los va a juzgar. Ustedes no los difamen. No sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
Y Pablo da la razón ahora de por qué no debemos de difamar, calumniar a los gobernantes y autoridades y en consecuencia al prójimo incrédulo, porque nosotros éramos en otro tiempo iguales a ellos. Y cuando el creyente tiene en perspectiva eso, entonces su pronunciación respecto de las autoridades será con equilibrio, porque nosotros éramos iguales. Ponía el ejemplo días atrás en otra iglesia, es como aquel, o si tú, hermano, Dios te sacó del alcoholismo y el Señor te ha restaurado y te ha salvado, y sales aquí afuera de la congregación y te vas a tu casa y ves a un señor ebrio, a una mujer ebria, y comiences a difamarlo y a decirle, este hombre alcohólico, necio, te vas a ir al infierno, con esa actitud de prepotencia, es lo mismo que el Señor está haciendo. No lo hagas así. No trates a ese alcohólico así. ¿Por qué? Podía preguntar Tito. Dios te contesta, porque yo a ti te saqué de ahí mismo. Porque tú eras igual que él, pero por la gracia de Dios, hoy día tú eres lo que eres. No difames a las autoridades, no critiques, no calumnies a las autoridades. Podemos hacer un análisis objetivo de lo que está pasando, pero eso es otra cosa a comenzar a difamar a las autoridades, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, igual que muchos gobiernos, rebeldes, igual que muchos gobiernos, extraviados, igual que muchos gobiernos y autoridades civiles. Y el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó, ahí está, la bondad de Dios, que aún siendo pecadores, Él nos salvó, no por obras de justicia, ¿verdad? Y ahí comienza a justificar. Y la enseñanza pasada vimos que una de las razones por las cuales la gente del mundo no se involucra con la iglesia es precisamente porque la iglesia no muestra disciplina, orden ni santidad. Por esa razón hablamos claramente de la disciplina y la santidad que una iglesia debe de manifestar hacia el mundo y desde luego también dentro de sus propios miembros. Entonces al hombre que causaba divisiones había que darle un trato bíblico, no un trato emocional ni un trato basado en nuestros criterios, sino basados en la palabra del Señor. Ahora entramos al versículo 12. Habiendo hecho un análisis general de la carta, como dije, como última enseñanza, ahora vemos las palabras de Pablo, las últimas palabras de Pablo a Tito, y le dice lo siguiente: cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo aquí enviaría a uno de estos dos hombres que se mencionan. ¿Cuáles eran los postulantes aquí? Bueno, Artemas y Tíquico o Tíquico. Estos dos hombres Pablo podría enviar para que relevaran a Tito y Tito dejara la isla de Creta y se fuera a la ciudad de Nicópolis a estar con Pablo. Porque Pablo había determinado pasar en ese sector geográfico el invierno. Ahora bien, es importante esto, hermanos, que cuando Pablo le pide a Tito que deje Creta, enviando a Artemas o a Tíquico, es interesante notar que Pablo no tiene la intención de dejar solos a los hermanos, sino que enviaría personas también de confianza de él. Lo más probable es que fueran también maestros de la palabra para que continuaran edificando, ¿verdad? Y consolidando la iglesia. Eso es muy importante, hermanos, porque uno de los corazones, o una de las características, mejor dicho, que deben de tener los pastores es precisamente el hecho de no abandonar sus ovejas, de estar cerca de las ovejas,
que las ovejas tengan a un pastor, a personas que les enseñen, que estén cerca de ellos para animarlos, fortalecerlos y desde luego también amonestarlos o reprenderlos. Y entonces los hermanos en Creta no quedarían solos, enviarían a alguien como relevo de Tito. Entonces esto nos muestra, como digo, el interés y el cuidado que Pablo tenía por la iglesia. Hemos sabido también últimamente que hay pastores que han abandonado sus congregaciones sin mayores explicaciones y muchas veces lamentablemente las personas que se dejan o se autonombran y quedan al frente de la congregación o el pastor de manera improvisada y de manera rápida deja a cualquier persona. De ahí la importancia, amados hermanos, de nosotros los pastores dedicar tiempo a formar gente en las iglesias. Nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar a todas las ovejas, pero Dios también nos manda a que nos podamos rodear de personas que podamos invertir mayor tiempo en ellos para que la obra continúe, para que en la iglesia haya no un solo pastor o un solo anciano, sino un grupo de personas maduras que puedan aportar para el crecimiento doctrinal y el crecimiento también en cuanto a la madurez de la iglesia. Entonces, cuando envía a ti a Artemas o a Tíquico, se mencionan estos dos personajes. Artemas, en primer lugar, por más que busqué información, el consenso es el siguiente. No se sabe prácticamente nada de este hombre Artemas, pero podemos concluir lo siguiente. Si Pablo lo consideró a Artemas para enviarlo como sustituto de Tito en Creta, es precisamente porque era, en primer lugar, un hombre de confianza. Porque si no hubiese sido un hombre de confianza para Pablo, hablando de Artemas, Pablo tampoco hubiese tenido, ¿verdad?, la disposición y el convencimiento de enviar a este hombre como un posible reemplazante de Tito. Por lo tanto, deducimos que Artemas era un hombre de confianza y lo más probable también es que era un maestro de la palabra, que podía enseñar la palabra del Señor allí en Creta. Era un hombre piadoso, cercano a Dios, porque Pablo nunca enviaría a un hombre inmaduro doctrinalmente o un hombre que pudiese poner en tela de juicio su conversión. Era un hombre amante del Señor, piadoso, desde luego que sí. Y en segundo lugar, Tíquico. La otra opción que tenía Pablo para enviar allí a Creta era Tíquico. A diferencia de Artemas, Tíquico es mucho más mencionado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, acompañó en el viaje misionero a Pablo desde Corinto a Asia Menor, de acuerdo a Hechos 20. Entregó la carta de Pablo a la iglesia en Colosas. Estoy hablando de Tíquico, de acuerdo a Colosenses 4:7. Y es muy probable también que haya entregado la carta dirigida a Éfeso, de acuerdo a Efesios 6:21. Es llamado por el apóstol Pablo como amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces podemos deducir, si Pablo lo pone como opción a Artemas y a Tíquico, lo más probable es que Artemas fuese parecido en sus características y virtudes espirituales a Tíquico, porque ambos eran hombres de confianza para el apóstol. Entonces, apresúrate, le dice a Tito, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Nicópolis significa ciudad de victoria. De ahí tenemos Nicodemo. Nico es victoria o victorioso, demos pueblo. Entonces, aquí Nicópolis es ciudad de victoria. Y en esta ciudad, en este sector geográfico, el apóstol Pablo había determinado pasar el invierno. Entonces, la razón, para concluir la idea, la razón por el cual Pablo envía a Artemas o Tíquico era para que Tito pudiese viajar y encontrarse con el apóstol Pablo en esta ciudad llamada Nicópolis. Versículo 13. Ahora se mencionan a dos hombres más. A Zenas. Zenas era intérprete de la ley y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte.
Zenas se menciona aquí. Al igual que Artemas, no se sabe mucho de él, a excepción del dato que aquí aparece. ¿Cuál es el dato que aquí aparece de Zenas? Que era intérprete de la ley. Pero desde luego que también era un hombre piadoso, convertido al Señor. Entonces, este hombre pudo ser un intérprete tanto de la ley judía como también conocedor de la ley romana. Entonces, la palabra intérprete de la ley podría alcanzar esos dos significados. Entonces, eso es lo que sabemos de Zenas. En segundo lugar, Apolos. Este otro hombre, Apolos, ¿verdad?, también es mencionado principalmente en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos capítulo 18, del 24 al 25, ¿verdad?, cuando Priscila y Aquila se acercan a este varón natural de Alejandría, como dice la Biblia, un varón elocuente en las Escrituras, pero que su conocimiento del Evangelio era incompleto, era insuficiente. Por esa razón, Priscila y Aquila lo apartan a un lado y le presentan de una manera mucho más completa el Evangelio del Señor, para que desde luego también Apolos pudiese continuar predicando el Evangelio de una manera mucho más amplia y de una manera mucho más profunda. Entonces, este es el Apolos que se menciona, el varón elocuente, natural de Alejandría, que fue asistido espiritual y doctrinalmente por Priscila y Aquila. Por lo tanto, ¿cuál es la solicitud? ¿Cuál es la petición que Pablo hace a Tito que a estos dos hombres, Zenas y Apolos, los encaminara con solicitud? Encaminar significa enviar adelante, escoltarlos, ayudarlos para su viaje en cualquier cosa que ellos necesitara. El texto dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. El apóstol Pablo estaba muy interesado también en que a sus consiervos nada les faltara. Pablo no solo estaba preocupado por la iglesia, por las ovejas, por los miembros comunes y corrientes de las congregaciones, sino que Pablo también mostraba su interés solícito por sus consiervos, por los demás líderes en la iglesia. Esto debe ser una característica también en el liderazgo en la iglesia. Debemos de estar ocupados entre nosotros, debemos de estar solícitos entre nosotros a estar constantemente, ¿verdad?, y de manera diligente, pendiente de todas nuestras necesidades, para ayudarnos, para fortalecernos, para estar al lado de nuestro hermano, al lado de nuestro consiervo, al lado de los ancianos. ¿Para qué? Para que nada les falte, porque eso es una de las características del liderazgo en la iglesia, el amor mutuo. No olvidemos que el amor no es solamente verbal, el amor también es actitudinal. El amor en la Biblia no es solo de palabra, como dice el apóstol Santiago, sino que debemos de manifestarlo con hechos. Y Pablo le pide a Tito que los encaminara con solicitud y que si tenían necesidad de algo, Pablo dice que nada les falte. No solo Tito tenía que involucrarse en la ayuda a Zenas y Apolos, sino también la iglesia debe involucrarse en la ayuda a nuestros hermanos y desde luego también a nuestros líderes. Entonces ese es el propósito del versículo 13. Estar ocupado de Zenas y Apolos a través de Tito para que nada les faltase. Y el versículo 14, esa palabrita, ese conector y, es muy interesante porque hay que enlazarlo con el versículo 13. Aparte de encaminar con solicitud a Zenas y Apolos, aparte de que Tito pudiese estar ocupado de que nada les faltara a estos dos hombres, Pablo dice en el 14, y aprendan también los nuestros, aprendan también el cuerpo de Cristo, aprendan también los que están con nosotros en el ministerio, en la iglesia, a ocuparse en buenas obras para los casos
de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también los nuestros a ocuparse. Es interesante el verbo que utiliza Pablo aquí. Aprender a ocuparse en buenas obras. ¿Cómo podríamos aprender? Un consejo práctico. Bueno, cuando hay necesidad. No hay que ser muy teólogo para darse cuenta de eso, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a hacer buenas obras? Bueno, cuando surja una necesidad y tú tengas los recursos, tengas la disposición, tengas la posibilidad de ayudar, ayuda, hermano. Ponte en el lugar de tu prójimo, ponte en el lugar de tu hermano y ayuda, aprende. Los nuestros deben aprender a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, una de las características de tener fruto en nuestra vida, aparte del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22 y Efesios capítulo 5 también, tenemos que manifestar frutos prácticos, ¿verdad? Como el ayudar a nuestro prójimo. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios 9, versículo 8, lo siguiente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y si ustedes se dan cuenta del capítulo 9, lo que comienza a hablar Pablo aquí es con respecto a los santos, a los hermanos de Macedonia, ¿verdad? Ellos comenzaron a ayudar, se desprendieron, ¿verdad? Dieron con mucha generosidad y en ese contexto aparece este versículo donde debemos de abundar para toda buena obra. Debemos de abundar para toda buena obra. Y desde luego que es importante también decir lo siguiente: Dios conoce cuando muchas veces no lo podemos hacer. Dios sabe perfectamente cuando estamos limitados de recursos, pero nunca estaremos limitados a poder orar por el hermano. Cuando no puedes ayudar a tu hermano materialmente, sí lo puedes ayudar espiritualmente, orando por él. Y cuando tengas la oportunidad de ayudar materialmente, hazlo, porque debemos de ocuparnos en toda buena obra para los casos de necesidad. Es una de las señales o manifestaciones de los frutos prácticos del creyente, el ponerlo en el lugar de los demás para ayudarles. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pedro, ahora hablando aquí, dice lo siguiente, Segunda de Pedro 1, 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las mencionadas anteriormente, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El versículo 8 dice claramente que todas esas cosas, y la última que menciona Pedro en el versículo 7, tiene que ver con el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y como el amor no solo es verbal, como dije, sino también práctico, entonces debemos de estar no ociosos ni sin fruto, sino al contrario,
solícitos siempre para manifestar el amor a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ocuparnos, a aprender a ocuparnos en toda buena obra. En Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, hay un pasaje también muy interesante con respecto a lo que Dios hace en nosotros para llevar a cabo buenas obras. Dice Hebreos 13, versículo 20-21 así: Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Eso es lo primero que quiero enfatizar aquí. El Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, es el que te hace apto. Es el que pone la aptitud en ti. Te prepara en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Todos los que estamos aquí, de acuerdo a la Biblia, somos capacitados por Dios, somos hechos aptos por Dios para hacer su voluntad, para hacer lo que es agradable a Él. Él es el que nos capacita. Si bien es cierto, el elemento visible de buena obra eres tú, porque eres tú el que tiene que obrar. Pero detrás de ti o dentro de ti está el Espíritu Santo impulsando esa obra, capacitándote, dándote la habilidad, la capacidad para que tú puedas, hermano, disponerte en las manos del Señor y dejar que su gracia pueda operar a través de tu vida para hacer buenas obras. ¿Para ganarte el cielo? Desde luego que no, eso lo tenemos muy claro. Las buenas obras del creyente son la manifestación de la salvación. Las buenas obras del creyente son la demostración de la salvación. Porque somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras. Pero Dios nos llama para obrar bien. Pongo el siguiente ejemplo. Si tú colocas un guante aquí o tienes un guante encima de una mesa, el guante, por más que tú le digas, muévete, haz esto, aquello, tráeme tal cosa, el guante no lo va a poder hacer. Porque el guante en sí mismo no es apto, no tiene la capacidad de moverse por sí mismo. Sin embargo, si a ese guante yo introduzco mi mano, y ese guante ahora es sustentado por mi mano, entonces ahora ese guante se va a mover. Ese guante puede tomar la Biblia, ese guante puede tomar el reloj, pero no es el guante. En definitiva, lo que toma el reloj, ¿verdad? Lo que toma el reloj es la mano. El guante solamente es el instrumento que la mano está utilizando para llevar a cabo su propósito. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Tú eres el guante. Yo soy el guante. Entonces el guante, ¿cuándo comienza a operar para Dios? Cuando Dios mete su mano, por decirlo de alguna forma, dentro de nosotros, que somos el guante, y comienza a operar a través de tu vida. Porque Él es el que nos hace aptos para toda buena obra. Por eso tú no te puedes jactar de las obras que haces. Tú no te puedes jactar de lo que haces, porque aún las obras que haces estaban preparadas de antemano, de acuerdo a Efesios 2:10. Nunca te olvides que eres simplemente un guante en las manos de Dios, porque debajo del guante opera su mano de gracia. Y como dice un pastor español, él dice: no es lo importante lo que tú hagas para Dios, lo importante es lo que Dios pueda hacer a través de tu vida. Aprendamos a ocuparnos en buenas obras, porque esto tiene otro propósito importante,
de acuerdo a Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Dice así, hablando el mismo Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o como para testimonio de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Porque el creyente tiene que obrar bien. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el testimonio cristiano a través de las buenas obras puede ser un elemento importante para la evangelización. Escribe Matthew Henry al respecto: si la raíz de la fe es genuina, no faltarán frutos de buenas obras en el árbol de la salvación. Lo repito, dijo Matthew Henry lo siguiente: si la raíz de la fe es genuina, no faltarán frutos de buenas obras en el árbol de la salvación. Es importante entender que somos instrumentos en sus manos. Y no es importante, hermano, lo que tú puedas alcanzar en la vida. La grandeza no está en lo que tú puedas alcanzar en tus fuerzas. La grandeza está en lo que Dios te permita recibir. Y eso, hermano, es lo que tú tienes que mantener en perspectiva siempre, 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 porque la gloria será siempre para Él. Entonces, terminamos con el versículo 15. Dice: todos los que están conmigo, dice Pablo, te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe, a los que nos quieren, a los que nos desean fraternalmente, a los que nos desean de manera íntima, que son los que somos de la fe. Esos te saludan, dice Pablo. Los saludos son importantes porque manifiestan el amor, la preocupación, manifiestan la disposición de Pablo de ocuparse, de estar pendiente de los hermanos. Salúdalos. Hay otros pasajes donde se agrega el ósculo santo como una señal de afecto entrañable, como una señal de cercanía, de intimidad, de comunión entrañable entre los hermanos. Saluda a los que aman en la fe. En otras cartas se mencionan a hombres: saluda a tal persona, colaborador mío, saluda a tal persona. Y Pablo utiliza los saludos para clarificar o para mencionar las virtudes de los hermanos, las características espirituales de los hermanos, a través precisamente de los saludos. Y finalmente, como es un distintivo característico de Pablo, la gracia sea con todos vosotros. De sus 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, en todas ellas, sin excepción, menciona: la gracia sea con todos vosotros. Creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que el apóstol Pablo era uno de los hombres que pudo entender de una manera muy profunda lo que era la gracia de Dios. Él lo dice en una de sus cartas a Timoteo: habiendo yo sido perseguidor, blasfemo, injuriador, Dios me llamó en su misericordia. Dios me llamó por su gracia. Esa gracia que me salvó, dice Pablo, sea también con ustedes que los ha salvado. Esa gracia que me ha infundido aliento para trabajar en el ministerio, para llevar a cabo el apostolado. Esa gracia que me ha capacitado por el Espíritu Santo para poder ser un predicador, para ser un proclamador del Evangelio a los gentiles, ¿verdad? Principalmente, esa gracia sea con vosotros. Esa gracia los sustente. Esa gracia que los ha salvado también los prepare para la batalla. Esa gracia, ese favor inmerecido, ese regalo de Dios, ese don de Dios de la salvación, sea con todos vosotros
que sois también mis hermanos, todos vosotros que son parte también del cuerpo de Cristo. ¿Qué haríamos si no hubiese sido por la gracia de Dios? ¿Qué hubiese sido por esa preciosa gracia de Dios, mediante el cual Pablo le dice a todos sus hermanos y principalmente a Tito en Creta? Esa gracia sea con todos vosotros. Esa gracia te levanta, hermano. Esa gracia te sustenta. Esa gracia te mantiene firme. Esa gracia de Dios no permitirá que nadie te arrebate de su mano, porque no perecerás jamás. Último texto, 1 Corintios 15, versículo 10. ¿Por qué voy a citar este pasaje? Bueno, porque Pablo termina con la gracia de Dios dedicada a todos los hermanos. Y vamos a terminar meditando en este pasaje con respecto a la frase de Pablo como últimas palabras a Tito. La gracia sea con vosotros, tanto en Tito como en todos los hermanos en las iglesias. Pablo le dijo a los corintios las siguientes palabras. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, aquí está la causa. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahí está el efecto. La causa es la gracia de Dios. Pablo dice, soy lo que soy, ese es el efecto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, vuelve a enfatizar la gracia, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Se acuerdan del ejemplo del guante? Pablo dice, he trabajado. Pero aquí Pablo lo clarifica. Y él dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo era el guante, la mano de Dios era su gracia que estaba debajo de él o dentro de él, moviendo sus pensamientos, moviendo sus sentimientos, moviendo sus emociones, moviendo su cuerpo, moviendo sus labios, moviendo las palabras que salían de sus labios para proclamar el Evangelio. He trabajado más que todos ustedes o más que todos ellos, dice Pablo, pero no yo. La mano de gracia que sustenta el guante que soy yo ha trabajado en mi vida y no yo inherentemente o yo naturalmente, por la gracia de Dios, que es la más grande bendición que un creyente pudo haber recibido de parte de Dios. Su gracia eterna, manifestada, como dice Tito 3, desde antes de la fundación del mundo. Como dice 2 Timoteo 1, esa gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia sea con todos vosotros. Y esa gracia es la que nos ha permitido también poder terminar el libro de Tito. Gracias a Dios porque ya tenemos, creo, estas 12 ya enseñanzas de estos 3 capítulos de Tito disponibles para todos ustedes también que puedan a través del canal de YouTube poder obtenerlas y poder escucharlas para edificación de su vida. Y esa gracia, como digo, es la que nos ha alcanzado. Y no quiero terminar esta última enseñanza ni este libro sin dirigirme a todos ustedes que todavía no conocen a Cristo, que todavía no son perdonados por Dios. Quiero transmitir lo que la palabra del Señor les dice. La Biblia dice en Romanos 3 que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de todos los seres humanos, incluido yo, todos los hermanos que están aquí presentes, los que están fuera, en las iglesias, todos dice la Biblia que estamos perdidos. O estábamos, nosotros por la gracia de Dios ahora somos salvos,
pero muchos de ustedes todavía no tienen esa gracia de Dios. Muchos de ustedes todavía continúan en sus delitos y pecados. Muchos de ustedes todavía continúan muertos en sus delitos y pecados, como dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Muchos de ustedes son representados por Lázaro. Lázaro había muerto 4 días. Estaba muerto ya 4 días. ¿Y por qué 4 días? Porque los judíos enseñaban que después de 4 días el cuerpo se comenzaba a descomponer y el espíritu se iba. Y ya no había ninguna posibilidad de que ese muerto volviera a la vida. Y Cristo pasó a llevar toda la costumbre judía. Y ese muerto llamado Lázaro, que había estado 4 días, donde de acuerdo al pensamiento judío ya no tenía ninguna posibilidad de resurrección porque su alma se iba al más allá, Cristo le dice, levántate y anda. Bajo ninguna posibilidad Lázaro podía levantarse. Lázaro es resucitado, escucha la voz del Señor y comienza a caminar. Él tenía 4 días muerto físicamente, pero eso enseña también una verdad importante espiritualmente. Aunque él estaba físicamente muerto 4 días, lo más probable es que tú lleves años muerto espiritualmente. Pero aún así, aunque lleves 50 años muerto espiritualmente, aunque tengas 80 años y los 80 años estés muerto espiritualmente, solo Dios a través de su gracia tiene el poder de traerte la vida. Tiene el poder de darte el nuevo nacimiento, porque es una obra que viene de arriba. Es una obra que Dios es el único ser en el universo que puede provocar en ti el nuevo nacimiento. La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo con todo tu ser, renuncia al pecado, renuncia a la impiedad y comienza a vivir una vida para Él. Comienza a estudiar este libro, porque aquí está la voluntad de Dios para tu vida y comenzarás a darte cuenta que cuando Dios te salva, comienzas también a vivir una vida en santificación, porque el fruto de la justificación es la santificación. Comenzamos a vivir para Él y a glorificar su nombre, pero nunca te olvides que en tus fuerzas jamás podrás servir a Dios, obedecer a Dios, ni adorar a Dios. Para eso tienes que venir al Señor Jesucristo. Cree en Él y que el Señor pueda tener piedad de ti y salvarte donde quiera que estés. Padre, muchas gracias te damos por esta enseñanza. Bendecimos tu nombre, Señor, por nuevamente ser educados e instruidos por estas palabras de saludos y bendiciones finales del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por terminar todo este proceso de este libro. Te damos gracias de manera especial porque ya hemos enseñado otro libro más de la Biblia a todos nuestros hermanos para edificación del cuerpo de Cristo, para fortaleza de nuestra fe y para que su espíritu, nuestro espíritu también, sea fortalecido grandemente en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y también te pedimos que cualquier persona que haya recibido estas palabras y que aún no sea salvo, tengas misericordia, Señor, y puedas producir el arrepentimiento y la fe, y que las personas puedan también personalmente arrepentirse de sus pecados personales y, Señor, manifestar la fe también individual y personal delante de ti como evidencia, Señor, de que tú estás operando en cada uno de sus corazones. Encomendamos a ti, Señor, las vidas de nuestros hermanos, a ti y a la palabra de tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Todos los jueves desde las 21 horas, por las pantallas de Laja TV.
Para mayor información, escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de Facebook.